Aquí no hay arrebatado, aquí hay. Marte. 23ª clase del aniversario, ex, 72 clases a los romanos o Romea, capítulos 3 a 10. Antes, quiero comenzar con una iluminación sobre los evangelios y hechos. Quiero que os atengáis a una visión. Los evangelios nos traen pruebas de que las manos de los discípulos de Jesús casi siempre estaban sucias. Cuando los discípulos son llamados la atención, se les llama la atención para que se laven las manos. ¿Por qué los fariseos llamaban la atención? Porque las manos estaban sucias, visiblemente. Sucias. Mira bien. En Hechos, que la apariencia no era digna de la X. Hoy, la apariencia de Pablo. Vamos a corregir esto aquí, que la apariencia de Pablo no era digna de la X. Hoy. No era precisamente una foto para poner en Instagram, era difícil. Algunos de los verdaderos iban a reconocer, porque tenía marcas en su cuerpo de torturas y prisiones por causa de la verdad. Y con eso vemos que ellos eran discriminados también por causa de su apariencia, por causa de la apariencia como Jesús. Desde el principio eran prejuzgados, como no siendo de la élite social y, por lo tanto, casi siempre no merecían ser escuchados. Esto es muy importante, porque lo que quería transmitirles es que saben, se les ensucian un poco las uñas cuando remuevo la tierra, ¿verdad? Iría a remover hoy, pero me corté la uña. Se ensucia, sales con la mano sucia a algún lugar, y las personas, lo primero que hacen es mirar eso y ya no te escuchan más. Y así eran los alumnos de Jesús. En aquel tiempo que había poco cemento, es decir, había allí. En realidad, lo único que había era betún. No había cemento, no había concreto, no había asfalto, no había biche. Y mucho lodo, mucho barro, mucha arena, mucha suciedad. Era fácil ensuciarse y era difícil mantenerse limpio. Y entonces las personas juzgaban, porque ellos pasaban el día entero solo encima de los libros, en los pergaminos, en las bibliotecas, con ventilación, con frutitas. Y griega. Tenían que la persona que siempre estaba así, limpia, con los bordes, las mangas, los pliegues limpios, eran personas que merecían ser escuchadas. Si no lo estaban, ya no merecían ser escuchadas. Entonces, mira qué problema. Es así como fue y será. Romanos 3. La antigua Biblia solo sirvió para la hipocresía. ¿Qué ventaja hay, entonces, en obedecer a la esencia bíblica? Muchos, en todos los sentidos. Primero, porque la verdad vino para los judíos. Con la primera Biblia. Entonces, ve que eso agrada a los judíos. El primer capítulo fue para. El segundo capítulo fue para. Jesús. El tercer capítulo, entonces, Satan. era para ser. Solo que él va a hacer una síntesis aquí. Es una, dos, tres síntesis. G más AG, igual que NG. Y en esta síntesis, él dice así, comienza agradando a los judíos, pero terminará agradando a los paganos. Comienza diciendo así, si la antigua Biblia solo sirvió para el pueblo, ¿qué ventaja tiene? Mucha. Ella vino primero a los judíos. Otra trampa, el conservador lee eso y dice, amén, aleluya, gloria a Dios, santo cielo. Estoy de acuerdo, pero entonces viene. Segundo, ¿por qué? Si la mayoría fue infiel, eso no anula la verdad esencial de todo lo que fue revelado y ordenado al hombre hacer. La infidelidad de los religiosos no va a anular la fidelidad de Dios. Entonces no es porque mucha gente desobedeció a su iglesia, a su líder, que deja de ser verdad.
Y en eso los judíos, al leer esto, dicen gloria a Dios, los creyentes dicen aleluya. No es así. Muchos ateos agnósticos dicen que Dios es injusto por haber interferido con el ira muchas veces en el mundo. Pero piensen, ¿cómo va a juzgar Dios al mundo si no es con el pago relativo a lo que hicieron de mal? Miren cómo Pablo habla abiertamente sobre esa problemática que todo el mundo dice. ¿Por qué existe tanto mal en el mundo? Entonces aquí está nuestra materia soteriológica. Dios no interfiere. ¿Lo ves? Sí. Gran parte de los que son de iglesias piensan, está bien, hacer lo incorrecto. Dios es siempre bueno. Te digo, esos ya están condenados. Entonces, la coherencia dice que ninguno que obedece la Biblia, ya sea nacido en Israel o en una iglesia, está en ventaja. Comenzó a complicarse. Ya no se puede decir gloria a Dios. No es así. Pues, desde la primera Biblia ya está escrito que casi todos los hombres actúan por ego, por interés. Pocos hombres son realmente justos. Tu Biblia dice, no hay ni un solo justo, que es una cita del Antiguo Testamento. No es que no haya ni un solo justo, si no hubiera justo, entonces nadie se salvaría. La Biblia dice que Job era justo. Que Nehemías era justo. Que Daniel era justo. ¿Cuántos hombres justos hay en la Biblia? Entonces no existe eso, es una hipérbole. Por eso está puesto así, para que lo entiendas. Esto es lo correcto. En el lenguaje. La Biblia existe para poner al mundo entero bajo el juicio de Dios. Mira esto. Preceptuó, ¿verdad? Clasificó, hizo el código, codificó. Antes no había un código. Antes había una conciencia vaga, diciendo puede o no puede. Ahora hay una clasificación. Escribieron puede o no, puede o no, puede o no, puede o no puede. Entonces, si hubo una clasificación de lo que se puede y lo que no se puede, terminó poniendo al mundo entero. Bajo el juicio. ¿Entendiste? Por lo tanto, nadie está declarado justo delante de Dios porque obedeció mandamientos. O la Biblia. Pues es la Biblia la que nos hace conscientes del pecado. Y ahora no tenemos excusa. Todos nosotros cerramos con el ego y fuimos separados de Dios. Pero a través de Jesús, ahora podemos ser justos. Ahora, después de Jesús, ya no hay excusa. ¿Dónde está entonces el motivo de tu ego o religioso? Es nada. Es basura. Quiero decir, ¿dónde está tu orgullo? ¿Dónde está tu orgullo por ser esto o ser aquello? ¿Crees que eres santo por obedecer la Biblia? No. El hombre es justificado por la fe, en lo que cree, en lo que confía, no en leyes que han pasado. Mira esto. Entonces, mira, él comenzó deslizando los primeros 15 versículos. En una trampa, engrandeciendo la Biblia. Y luego cambió, convirtió metanoia literal. De la literatura. Literario. Y allí, eso que siempre digo, el pero. Viene. Pero, esa metodología paulina, de empezar elogiando y luego, pero viene la pastoral. Destaco los puntos positivos y aquí viene algo que, mira, es difícil de escuchar. Considero que una persona que me veía hasta el final hoy, nunca más será del sistema. Dios es uno solo, para judíos y para no judíos, para liberales y para conservadores. No hay un Dios para cada lado, como tienen los políticos, tijera izquierda y derecha. Él es un Dios.
para ambos lados. Entonces, ¿la Biblia no tiene valor? No fue eso lo que dije. Dije, la Biblia de cada uno es su fe. La verdadera devoción a lo que cada uno cree. Continuando con el tema, que no debería haber sido subdividido en capítulos, pero vamos allá. Romanos 4. ¿Abraham fue salvado por la Biblia? Ni siquiera existía la Biblia. ¿Fue salvado por caridad? No. Si él fuera, se salvaría por ego. Él diría, me salvé porque hice caridad. Compré mi salvación allí. Abraham fue salvado por la fe. Es decir, por lo que él creía. Pero no es solo creer. Él fue fiel a lo que creía. Y cuando una persona es fiel a lo que cree, demuestra que realmente cree. Es fácil decir que creo en algo. Todo el mundo cree en algo. Ahora, demuestra que crees, siendo fiel a lo que crees. Dios no se compra con buenas obras o por obedecer preceptos y dogmas de una religión. Tanto Abraham como David nos enseñaron eso. Y aquí comienzan las revelaciones de Pablo. Vamos a revelar. ¿Qué digo? Que aquel que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Abraham ya era considerado un hombre justo mucho antes de Israel existir. Mucho antes de que la Biblia existiera, incluso antes. Ser circuncidado. Mucho antes, incluso de ser circuncidado, Abraham ya era un hombre justo. Es decir, Abraham es un pagano. Primero, pues, fundador de los hebreos, es decir, él es padre de todos los hombres, no, solo de judíos. Antes de ser Hebrón, ir al monte Hebrón, antes de ser hebreo, él vino de Mesopotamia, él es un pagano. Y ya era un hombre íntegro. Mira, nada más. Si la Biblia salvara, entonces no haría falta tener fe. ¿O la fe solo existiría para quien tiene una Biblia? Gran revelación del profesor Soul. ¿Vamos allá? La fe, no, viene antes de la Biblia. La Biblia viene después de la fe. ¿Quién nació primero? ¿La fe o la Biblia? Sí. Mira esto. Abraham fue hecho padre de todas las naciones. Abraham y Sara ya eran ancianos, sin vitalidad. Aún así, creyeron en lo que Dios prometió hacer. Y así es la matemática de Dios. Acreditación. Dios acredita para nosotros positivamente cuando creemos y no, cuando obedecemos. Una Biblia. Revelaré. Vosotros recibisteis de gracia. Regálalo gratis también. Vas a escribir así, mira, vas a escribir ahora. Nosotros creemos. El Dios acredita. Entonces, nosotros acreditamos. Dios. Creer. ¿Sabes qué es esto? Esta es la soteriología original. Esta es la matemática de Dios. Cuando nosotros creemos y creer es ser fiel a lo que se cree, porque siendo fiel, fidedigno, la palabra fiel, fe, están interconectadas. En inglés ya os enseñé, faithfulness, que es fe extrema, fidelidad es la fe extrema.
Aquí tenemos la expresión buena fe, mala fe en contratos. Entonces, tienes que seguir absolutamente leal a lo que crees para realmente creer. Y cuando realmente crees, Dios cree. Entonces tú crees, y Él cree. Mira esto. Entonces, aquel que cree en Jesús como Dios, por encima de la Biblia y la religión, este es acreditado y justificado. Y es sólo así que alguien puede ser justo. Porque es creyendo y siendo fiel a lo que se cree que somos justificados, que ahí tenemos la moral para ser llamados justos. Y sí, somos justos, y aquí ya es el capítulo 5, tendremos. Haz en nuestras conciencias. Cuando somos sometidos a pruebas, aprendemos a ser constantes. Y cuando somos constantes, nuestro carácter se moldea. Y nuestro carácter moldeado genera esperanza. Y esa esperanza no será frustrada. Es raro alguien en la historia que haya muerto por otro hombre o por una mujer. Pero es rarísimo alguien en la historia que haya muerto por un justo. Porque alguien va a morir. Una madre va a morir por su instinto maternal por un hijo va a morir por la madre, una pareja que dice que se ama va a morir uno por el otro. Pero es rarísimo que alguien muera por un justo, es decir, yo puedo incluso morir por causa de una fe ciega, por causa de un amor que es instintivo, hormonal, compulsivo, biológico, fisiológico, pero quiero ver morir por alguien que es justo. ¿Has visto en la historia a alguien? Hay una persona allí que es muy justa. Voy a morir por ella. Difícil, ¿verdad? Y Dios murió por nosotros a través de Jesús, el Cristo. ¿Quién hizo eso por nosotros fue Dios? Cuando estábamos engañados, en el sistema religioso, éramos enemigos de Dios. Por causa de la ley. Ahora, a través de Jesús, hubo reconciliación. Y los hombres pueden llegar directamente a Cristo. Este lenguaje de estos capítulos de Romanos prueba que el autor de Hebreos es Pablo. Entonces, todo el mundo ahí en el sistema religioso y teológico está diciendo quién es el autor. Nadie sabe, el águila no puede saber quién es para decir que sabe. Es muy obvio, está aquí, semántica, simple. Romanos es el mismo lenguaje de Hebreos. Romanos es el mismo autor, Pablo, es el autor de Hebreos. Pues antes de existir la Biblia, ya existía el pecado. Entonces, fue la Biblia la que hizo que el pecado tuviera valor y condenara al hombre. Desde Adán, es decir, Adán, el primer hombre, hasta Moisés, todos fueron juzgados por la conciencia. Y, así como todos eran condenados por los errores del primer hombre, así también todos pueden salvarse por un solo hombre, el segundo Adán. Jesús. La Biblia fue permitida por Dios para que todos los pecados de los hombres, para que todos los pecados de los hombres fueran revelados. Tu Biblia va a hablar resaltados, van a aparecer. Pero ¿dónde aumentó el pecado? Por causa de la Biblia. Desbordó la gracia de Jesús. Entonces, ¿dónde está? Lleno de ego, copa, lleno. Puede ahora desbordar, con la gracia de Jesús. Romanos 6. Entonces, quiere decir que el hombre puede errar. Que la gracia de Jesús perdona. Siempre. Nunca. Solo la Biblia dice de ninguna manera. Nunca. Ser bautizado, vamos al bautismo original, significa matar el ego.
Y matando el ego, matamos los pecados. Nuestro ego y nuestros pecados murieron con Jesús en la cruz. No lo sabían. Entonces, Romanos 6 es el gran capítulo para explicar qué es el bautismo. Cuando las personas insistentemente vienen a tratar la necesidad de las aguas. Romanos 6 está muy claro. Bautiza tu ego. Y si todavía eres dominado por él, entonces nunca fuiste bautizado. ¿Quién no puede dominar sus deseos, voluntades, hormonas? Ese nunca se ha bautizado en Jesús. Bauticen su ego y ofrezcan su cuerpo para ser usados como agentes de la justicia. Usen el cuerpo para hacer lo que es bueno, lo que es del bien. Ahora, aquel que está bajo la Biblia y nunca bautizó su ego en la cruz, este aún es dominado por su propio cuerpo y, por eso, tiene recaídas. ¿Qué es lo que sucede en las iglesias? Se desvía, se debilita, está débil en la fe, cayó del hombre, está muy débil, está en pecado, va a reconciliarse con la iglesia, va a renovar, necesita renovación. Porque están bajo la ley. ¿Quién está bajo la Biblia, bajo la ley, siempre es débil? La gracia es libertad, pero dentro de la libertad elegimos ser esclavos de la justicia. Antes, erais esclavos de la religión, de la Biblia y de los pecados. Ahora, sois esclavos de la justicia y obedecéis las enseñanzas de la verdad con todo el corazón. Entonces, ¿qué es lo correcto hacer ahora? Obedecer las enseñanzas de la verdad con todo el corazón. ¿Cuál fue la ventaja, entonces, de ser religioso? La mayor parte de las cosas que hicisteis os avergüenzan. ¿Quién tiene vergüenza de haber sido? ¿Del sistema religioso, de haber obedecido la ley o de haber sido hipócrita? ¿O de haber hecho cosas malas, escondido de la iglesia? Sed esclavos de Jesús y no de la Biblia, y así tendréis todas las ventajas de la justicia, pues seréis inmortalizados, que es vida eterna, como Él, para siempre. Pues, el salario del ego es la muerte. Pero el salario de la justicia es la inmortalidad. Romanos 7. Estoy hablando exactamente para aquellos que dicen conocer la Biblia. Mira qué interesante esto. Romanos 7.1. Mira cómo empieza. Estoy hablando para aquellos que dicen conocer la Biblia. ¿Está hablando para quién? Para creyentes, para conocedores. Pues bien, la Biblia Antiguo Testamento es un contrato que solo tiene valor mientras el testador vive. Es decir, Romanos 7, 1 y 2 lo prueban claramente. Que el escritor a los hebreos es Pablo revelaron de Pablo. Yo soy la vida que vence a la muerte. Yo soy la resurrección y la vida. Qué lindo esto aquí, gente. Paulo lo hizo y lo hará aquí. Habla, hizo, como yo suelo hacer. Él va a comparar relaciones. La gente de aquí de la nave madre sabe que yo hago esto siempre. Va a comparar relación matrimonial, sentimental, con la espiritualidad. Siempre funciona. ¿Por qué tiene coherencia en esto? Vamos a ver. Mira lo que Pablo va a metaforizar. En un contrato de matrimonio, por ejemplo, la mujer, mientras esté casada, debe ser fiel al contrato. Pero si su marido muere, ella está libre de ese contrato. Mira bien, antes de que digas obvio. Cuidado con decir obvio. Si la mujer se casa mientras el marido está vivo, ha traicionado el contrato.
Pero si ella se casa después de que el marido ha muerto, no ha sido infiel al contrato. Cuidadoso. Al decir obvio, puede revelar. Así que, hermanos de las iglesias, ustedes estaban casados con la primera Biblia, pero Jesús vino y mató con él el primer contrato. Ahora, a través de Cristo, están libres para el segundo contrato, el segundo matrimonio, que es el nuevo evangelio, que es la nueva gracia, que es el nuevo contrato, que es la nueva Biblia. Es decir, ¿qué es? ¿El Nuevo Testamento, la segunda Biblia? El segundo matrimonio, ¿qué es? ¿El evangelio? El segundo matrimonio. ¿Cuál es el problema de las personas que asisten a las iglesias, o incluso de los que no asisten a la iglesia, pero aún tienen la mentalidad de iglesia? Es que ellos están en el primer matrimonio. Entonces dirás, profesor, ¿cuál es el problema si son fieles? Ese es el punto, ser fiel. Es muy difícil ser fiel a un marido que exige de ustedes 613 reglas. ¿Cómo vas a ser fiel a un marido que exige 613 reglas? En este machismo, en este marido del primer matrimonio, que es violento, que dice, si no me obedeces, te golpeo, te mato. Y, incluso en esa circunstancia, esas mujeres prefieren ponerse el velo, la falda larga, y decir, yo obedezco al primer marido, incluso el segundo marido, habiendo venido a la tierra y dicho para mí, quiero compartir contigo la carga, tu yugo, quiero ayudarte en el sábado, porque yo soy tu sábado. Yo soy tu descanso. Quiero que descanses en mí. Quiero que tengamos un contrato más ligero, digno, justo. Aún así, se atreven, peor aún, a abrir iglesias que ofrecen contratos de vivir en nombre del segundo marido y del primer marido. Viven el contrato del primer marido machista de 613 preceptos de las semillas de las granadas, diciendo en nombre del segundo marido, Jesús, yo obedezco al primer marido. En nombre del segundo marido, estoy bajo el primer marido. ¿Qué es esto? Y es lo que sucede en las iglesias. Es triste, ¿verdad? Cuando tienes una vecina que es golpeada todos los días por su marido, ¿es triste o no? Una vecina que se queda encerrada en casa. Esa es la verdad. ¿Y entonces? Pero a ella le gusta él. Ella es golpeada, pero le gusta. ¿Por qué? Porque el marido es bueno en la cama. Porque el marido es rico. Porque tiene hijos con él. ¿Por qué? Tiene una mansión, una casa grande. O porque está en el terreno de la suegra, o está cerca de la madre. O porque, no sé qué beneficio tiene la iglesia. ¿Lo entiendes? Y la gente intenta ayudar. Y entonces les afecta a ellos. El ex intenta ayudar. Pero, ¿quién ayuda? Hagan morir en la cruz el viejo contrato o divorcien hoy del viejo contrato. Este es el verdadero bautismo. Antes, la propia Biblia, que decía que no se podía hacer, era la que ponía precio, aumentando el costo del pecado. Y nuestra mente ardía por hacer lo que no se podía. Eso no es. Pero ahora, muriendo para aquello que antes nos ataba, hemos sido liberados. Liberados de la primera Biblia
Y ahora el nuevo matrimonio es el matrimonio del Espíritu. Y no más, con elementos sagrados, místicos, religiosos, físicos. Tu Biblia dice: una ley espiritual, un contrato y una relación. Espiritual. Es decir, el primer marido, fuiste a la iglesia, al altar, con velo, corona, vestido blanco. Frente al juez, registro civil, papel, firma, bolígrafo, alianza, todo lo que se requiere. Hasta arroz. El segundo fue solo de corazón, fue solo de boca. Y el segundo, vas a vivir un gran amor. El primero era todo en papel, el segundo es todo en la conciencia. ¿Lo entendiste o no? Sí. Entonces, ¿la Biblia es el propio pecado? No dije eso. Dije que la Biblia es quien nos hace entender que es incorrecto y que no lo es. Pues cuando los mandamientos dicen, no, robes, no, mientas, no, desees lo que es del otro, ¿qué es la codicia? Ella nos enseñó lo que estaba mal en nosotros, lo que estaba mal en nuestro ego. Tu Biblia habla de la carne. Antes, no había un parámetro, pero después de que llegó la Biblia escrita, nos proporcionó el estándar, la jurisprudencia de lo que es incorrecto. Quiero que subas un poco el fondo, pon una gran viñeta, porque ahora es una secuencia de revelaciones. Libertadores, vamos allá. ¿Y vosotros, válidos, sentíais los preceptos más importantes? Estica, misterio, fodiel, se, fitemitace. ¿Preparado? Porque estos próximos versos os sacarán del sistema, ¿eh? Primero. Entonces, mientras la Biblia sea más grande que Jesús para ti, el pecado vivirá dentro de ti y estarás muerto. Los propios mandamientos traen muerte espiritual. Pues donde hay vida religiosa, allí hay muerte espiritual. El pecado tiene gran amistad con el mandamiento. Los dos trabajan juntos y son amigos, y esos dos juntos te mataron. Mira eso, gente. ¿Qué versículo es ese? Verso 11. El pecado y el mandamiento son amigos. Muestra eso a un adventista. Muestra eso a un judío mesiánico. Terrible, ¿eh? Los dos son amigos y trabajan juntos. Y te mataron. ¿Por qué mataron? Porque no hay vida. No hay vida en la esclavitud. Una persona que es esclava, religiosa, no puede decir que tiene vida. ¿La Biblia es sagrada? El final y la esencia de ella, sí. Pues la finalidad de la Biblia fue mostrar al ego del hombre que es frágil y que nunca podrá salvarse por sí mismo obedeciendo reglas. Nuestro ego habita en nuestra mente. Somos duales y por eso hacemos lo que no queremos hacer y luego nos sentimos culpables. Entonces, cada vez que el hombre que no ha evolucionado hace lo que no le gustaría hacer, prueba con eso que la Biblia es perfecta. Si hay alguna Biblia sagrada, es exactamente el hecho de que no puedes obedecerla. Porque cada vez que no puedes obedecerla, prueba que es sagrada. No porque sus escritos lo sean, sino porque
Vino para mostrar cuán frágil eres, pues el ego que está en ti te hace errar. Y prueba con eso que la Biblia siempre ha tenido razón. ¿Cómo es eso? Todo hombre tiene la voluntad de hacer lo que es correcto, pero no puede. Entonces eso cae dentro de ese correo revelador del que les hablé. Lo dejaré grabado, registrado. La mayor prueba de la existencia de Dios no está en la hoja, en el cuerpo humano, en la Biblia, en el cielo, en las estrellas. La prueba de la existencia de Dios está en la actitud humana frente a su conciencia. Porque si el hombre realmente fuera malo, desde que se inventó el arma de fuego, ya nos habríamos matado todos. Desde que se creó la bomba atómica de hidrógeno. Desde que se crearon los laboratorios con virus y pandemias o epidemias. Tú dices que el hombre es malo, 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 el hombre es malo, pero existe Dios dentro de él. Si no existiera Dios para equilibrar el cerebro humano. Tienes un muro en tu casa, tienes candado, tienes contraseña, tienes alarma, tienes perro, tienes algún tipo de seguridad. Pero difícilmente eres atacado. Las noticias y los periódicos muestran muchos crímenes, pero es un crimen aquí, un crimen allá. Generalmente ocurre entre los propios del crimen, policía y criminales. Raramente ves un asesinato, raramente ves un secuestro, un abuso real. Hay todo tipo de maldad. Pero si no hubiera Dios en las conciencias, ¿cómo sería el mundo? La mayor prueba de la existencia de Dios es esto aquí. Entonces, la Biblia. De la conciencia y la Biblia escrita prueban que, cuando queremos hacer el bien, el ego ya está ahí, argumentando para no hacerlo. Otra vez que pones en el corazón hacer algo bueno. Pero ni siquiera terminaste la idea. Ya tienes una tesis doctoral del ego para decir todos los argumentos posibles para que no lo hagas. Entonces, dentro de nuestra conciencia, el Creador dejó la voluntad humana de hacer lo que es correcto. Pero también creó, dentro de la propia conciencia, nuestro maldito ego. Y cuando abres Romanos 7, 23, encuentras a Pablo hablando de nuevo. Sogre, sesta y dextre. Sexo y dex, el lado derecho e izquierdo del cerebro, pelean, guerrean, dentro de mi mente, dentro de tu mente, haciéndonos prisioneros de los pecados humanos. La dualidad nos hace miserables. ¿Cómo podemos entonces liberarnos de esta guerra interna? Pues bien, dentro de nosotros existen la Biblia de Dios y la Biblia del ego. 2 leyes que pelean dentro de nosotros. ¿Entonces estamos condenados? ¿En el sentido de que estamos perdidos? No debería haber sido subdividido. El capítulo 8 es una continuación. Todo esto es una continuación. Y él dice, ¿estamos perdidos? ¿Entonces no hay salida para nosotros? No. Aquellos que bautizaron su ego en la cruz ya no son condenados, pues a través de Jesús encontraron la Biblia del Espíritu. Todo lo que la primera Biblia fue incapaz de hacer. Ahora, la segunda Biblia. Ahora, Dios lo hizo a través de Jesús, alcanzando por primera vez las justas exigencias de la ley, es decir, solo Jesús logró alcanzar lo que la ley exigía. Pero ¿cómo logró alcanzarlo si Jesús era un transgresor? ¿Un contracorriente?
porque la ley se cumple esencialmente con justicia. Y quien insista en vivir como antes, siempre será guiado por el ego. Pero quien reciba la Biblia del Espíritu tendrá la mente enfocada en hacer lo que haría Jesús. ¿Qué haría Jesús? Eso es ser cristiano. Un lado de la mente es muerte. El otro es la vida del Espíritu de Jesús. ¿Y quién es dominado por el ego? No agrada al Creador. Y sí, de hecho, el Espíritu de Jesús habita en ustedes. Ustedes serán justos. Y el Espíritu de Jesús no nos esclaviza. Como la antigua religión. Pero ahora, al recibir su Espíritu, somos Baraba. Su Biblia dice Abapai, pero está equivocado. Abapai es redundante. Es una traducción. Pablo nunca dijo Abapai. Abba ya es padre. ¿Cómo va a decir Abapai? Abba es padre y padre es padre, y el padre es Abba. Solo se dice el escrito Abba Padre para que puedas entender porque es una expresión aramea. Lo correcto sería Bar, Abba. ¿Qué es más o menos el significado del nombre Barrabás? Baraba es hijo del Padre, hijo de Dios. Y como hijos, somos herederos. Todo hijo es heredero, doblemente, tanto de toda persecución e incomprensión que él pasó, como de toda honra y gloria. Yo soy hijo de Dios de ambos lados. Heredero de todo de lo bueno y de todo de lo malo. Cuando eres heredero, heredas la genética de tu padre y de tu madre, lo bueno y lo malo. No heredas solo las cosas buenas. Cuando eres heredero, también heredas las deudas de tu padre y de tu madre, no solo dinero y patrimonio. Todo lo que tus padres hicieron de bueno viene para ti, todo lo que hicieron de malo también viene para ti. Entonces vas a heredar todas las cosas. Soy hijo de Dios, soy heredero. Vas a heredar el camino que él recorrió. Toda la naturaleza creada espera, con gran expectativa, que los hijos de Dios sean revelados. Entonces, toda la naturaleza, todas las cosas en el cosmos, están gimiendo, ansiosas, para que las cosas finalicen, concluyan, para que, al fin, el mundo sepa quiénes son aquellos que son justos y que la naturaleza se libre de los injustos y crueles. Sabemos que toda la naturaleza creada gime hasta ahora, y ese gemido es comparable al dolor de parto. De la hierba, el árbol y el pez. La vaca, el perro, el ave, tu cuerpo. Todo, todos. Los reinos minerales, vegetales, animal. Todo está sufriendo. Nuestro cuerpo siempre está orientado hacia lo que es fútil, porque es de nuestra naturaleza ser involucionados. Pero cuando matamos nuestro ego y resucitamos en Jesús, recibimos su espíritu y toda la naturaleza se libera de la esclavitud. Entonces, cuando el espíritu de Jesús se encarna en nosotros, empezamos a gemir mentalmente. El dolor de la conciencia. Porque esperamos ansiosamente por aquello en lo que solo creemos, esperamos, pero aún no vemos, aún no hemos visto, aún no ha llegado. Entonces nos quedamos gimiendo. Y ahora, si nunca entendiste la oración, hoy la entenderás. Gran revelación sobre la oración, vamos allá. Siempre que estábamos tristes, orábamos. Pero ningún hombre sabe orar. Y por eso, ahora, el Espíritu de Jesús en nosotros es quien traduce estos gemidos mentales, inexpresables,
intraducibles, que nadie podría traducir. Y no se entiende sin necesidad siquiera. ¿De qué hablemos? Entonces, ¿qué pasa con este texto en el sistema? Este texto en el sistema es en el sentido de yo. Rezo de rodillas, de pie, con las manos levantadas, hablando a Dios, siempre las mismas cosas, el prólogo, Señor mío, Dios, Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra, y con epílogo, en nombre de Jesucristo, amén, amén, en repeticiones ridículas. Señor, bendice a Italia. Señor, bendice a Rusia. Señor, visita a los misioneros. Señor, bendice a mi madre. Bendice a mi tía. Bendice a mi hijo. Bendice. Y luego traducen que cuando estás sufriendo mucho, igual, Ana, con los labios temblando, no tienes palabras. Ahí, en ese momento de dolor, es cuando el espíritu va y traduce el gemido inexpresable del alma. Pero no es eso de lo que el texto está hablando. El texto no está diciendo que a veces oras con palabras y a veces oras sin palabras. El texto no está hablando de la intensidad del dolor. El texto está diciendo que nosotros orábamos mucho. Pero ningún hombre sabe orar. No acabo de decir que ningún hombre sabe orar. No acabo de demostrar que las personas hacen oraciones ridículas. Señor mío, Dios, excelso, creador de los cielos y de la tierra. Dios no quiere escuchar esas cosas. No son del corazón. Y aunque sean del corazón, ¿cuál es el interés de llegar ante Dios? Siempre es una petición. Y una cosa que mencioné ayer a las chicas aquí. ¿Recuerdan la película Todopoderoso, verdad? De Jim Carrey. Hay una maravilla aquí. Porque, sí, oro, diciendo, Señor, quiero esto, ayúdame con esto. Pero las chicas aquí dijeron, no, Señor, yo no quiero esto. Y, en secreto, Dios recibió un sí mío y un no de ellas. Dios me ama a mí y las ama a ellas. Entonces, Dios no responderá ni a mí ni a ellas. Porque si responde a ellas, me ofende a mí, si me responde a mí, las ofende a ellas. Y es por eso que el profesor Ekel siempre les reveló que Dios solo interviene cuando involucra a todos. Es decir, se dice, entonces solo tenemos que unirnos y hacer una oración. Nunca seremos todos. Porque nunca estaremos de acuerdo. Y así Dios se exime de tener que intervenir. Entonces dices, ¿por qué Dios no nos hizo a todos robots? ¿Pero entonces no seríais libres? ¿Entonces Dios sería injusto? Ahí viene el gran grado, la lección, la exactitud de la creación, que aún volverá a llegar. Es decir, para que Dios sea justo, todos ustedes necesitan ser libres. Y siendo libres, tienen contacto con Dios y hablan con Dios. Y cuando hablan con Dios, cada uno tiene un camino. Y los caminos se cruzan. Y existen conflictos de intereses. Los intereses entran en conflicto. Porque lo que te bendice, se lo quita a alguien. Tú. Sabes que en las iglesias hay personas que dicen el Señor Jesús me bendice, apareció dinero en mi cuenta, pero para que ese dinero aparezca, vino de la cuenta de alguien. Estás celebrando la desgracia de alguien. Dices, Señor, muchas gracias, porque soy americano, mi mesa está llena. Pero para que tu mesa esté llena, indios, personas de Tailandia, de Taiwán, tuvieron que trabajar. ¿Has visto el trabajo esclavo de Sopee? ¿Alguien lo ha visto? Echa un vistazo en internet, búscalo allí. ¿Cómo lo hacen? Llegan a trabajar en pantalones cortos, sin camisa, en un calor extremo. ¿No lo han visto aún? Busca en Google. Puedes encontrarlo ahí. Sin camisa, en un calor extremo, haciendo así con los productos. Mira. Ganar un salario mínimo. Esclavos.
En regímenes donde todavía existe la esclavitud capitalista o socialista. Para que puedas tener esa ropa y decir, Señor, muchas gracias. Gracias, Señor, porque compré esta ropa en AliExpress. Compré esta ropa en Shopee, en Shein, en Temu. Señor, qué maravilla. Mi armario está lleno de trabajo esclavo. Dices, Señor, muchas gracias por este queso carísimo que compré aquí, de 80 reales, de 200, de 300, de 3000. Hay gente que tiene capacidad para cosas mayores. Pero eso vino de las manos de alguien. ¿Visteis estos días a un cantante, que no voy a mencionar nombres, muy famoso en Brasil, sertanejo, de los más famosos, que está allí? Fue asociado ahora con trabajo esclavo. Su hacienda siempre creció, produjo, prosperó con trabajo esclavo. Quiero decir, hay gente honesta, hay gente que conocemos, hay personas honestas que tienen trabajo correcto. Pero, ¿por qué el ex no agradece? Señor Dios, muchas gracias por el pan. ¿Por qué cómo llegó este pan? ¿Será que realmente estoy agradeciendo a Dios? ¿Será que es justo? Entonces, no sabemos orar. ¿Sabemos? No sabemos orar. Gente, sí accio, que tiene su sabiduría, su inteligencia, que Dios le dio. Ya me pongo perturbado. A veces las chicas saben aquí, cuando vienen personas a hablar conmigo en la mesa, soy un pesado. Un insoportable. Y ustedes tienen que soportarme. Porque corrijo todo. A veces la persona dice, profesor, que me gustó mucho. No existe gustar. Yo estoy de acuerdo. Estar de acuerdo no. ¿Quién está de acuerdo? Discrepa. Corrijo todo el tiempo. Las personas van a orar por mí. Cuando van a orar por mí, yo, que soy un hombre, cuando van a orar por mí, no recibo su oración, porque casi siempre su oración está equivocada. O es muy egoísta, o está equivocada en la forma de actuar, no involucra el todo, o no entiende el trabajo, o no tiene empatía. La forma en que lo expresa, las palabras revelan que no está en el espíritu. Imagina a Dios. Casi todo lo que abras la boca a decir, Dios va a decir, no es así, no funciona así, no estás viendo, muchas más cosas implicadas. ¿Por eso no sabemos? Mirar. Entonces, en lugar de interpretar este texto, profesor, ¿dónde está en la Biblia la prueba de que Dios no interfiere aquí? Aquí está una de ellas. ¿Dónde está en la Biblia que no tenemos que estar rezando? Aquí está. Porque nuestra oración existe todo el tiempo, sin cesar, con nuestras intenciones, motivaciones y deseos. Mis deseos, mis intenciones y mis motivaciones son leídos y traducidos por Dios. ¿Qué significa este traducir aquí? Es una metáfora para decir: Él lee la liberación química de mis hormonas, porque cada vez que deseamos algo, se libera un tipo de hormona de las 72. Y la hormona es la prueba de que deseaste eso. ¿Entiendes? Sí. Por lo tanto, nuestra oración, después de que entendemos que es telepática, que Dios es un Dios que lee mentes espiritualmente. Es gracioso, las iglesias, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, pero todo es físico. No han entendido aún que el Espíritu Santo es psique. Por eso, hipnosis, psicología, por eso es que están jugando allí como niños, derriban a uno, derriban a otro, ponen la mano, derriban y dicen, mira, qué bien, cayó. Porque no han entendido aún que toda psique, toda mente es el espíritu. La inspiración, aquí dentro es donde está todo el contacto con Dios. En el cerebro, el tiempo del alma. Todo sucede en la psicología. ¿Cómo es eso? Porque toda nuestra oración está aquí dentro. Todo el tiempo estamos deseando, intentando, queriendo algo, buscando algo. Siempre estamos luchando por algún objetivo. ¿Has venido a verme hoy? Y dependiendo del objetivo que tengas, desde que empezaste a verme, es el objetivo al que llegarás. Y no voy a cambiar ese objetivo.
Porque las personas llegaban a Jesús, que es Dios en carne, y no cambiaba nada. Porque llegaban con la oración equivocada. Entonces, la única forma de conseguir cambiar todo es matar el ego. Bautízalo, mátalo. Mata tu ego y empieza de nuevo. Supongamos que vas a conocer a una persona y lo haces todo mal el primer día. ¿Cuál es la única forma de salvar una relación? Con alguien que, no sé, un jefe, novio, un pretendiente. ¿Cuál es la única forma? Supongamos que alguien viene aquí a conocer el acre y lo hace todo mal. Solo hay una manera. Mata el ego, aléjate y di, ¿puedo empezar de nuevo? Siempre hay manera de empezar de nuevo. Eso no es. Sí. Lo que no se puede es decir, no, es así mismo. Es eso, no voy a empezar de nuevo. Me equivoqué, me equivoqué. Si quieres aceptarme, acéptame. Si quieres entenderme, entiéndeme. Ten humildad. Y empieza de nuevo. ¿Entendiste? Sí. Porque él sondea. ¿Qué crees que significa sondear? Sondéame, Señor. Cantan, cantan. Pero ¿qué es sondear? Sondear es la lectura de todo lo que hay en tu cerebro. Todas las conciencias. Si Él conoce nuestras verdaderas intenciones, entonces las verdaderas oraciones, versículo 27, no son palabras, sino lo que está dentro de nosotros, traducido para el Creador. ¿Te has dado cuenta de que el sistema religioso siempre está al borde? ¿Sabes? Voy a empezar a llamar a las iglesias y a la religión casi. Cuando me hables de alguna iglesia, voy a decir, el casi. ¿Cuántos años fuiste del casi? ¿Sabes por qué voy a llamarlo casi borde? Ellos miran allí y dicen, mira, sin omitir aquellas. Es decir, no, todavía hay que dar el diezmo. Entendimos que Jesús habló sobre la esencia de la ofrenda, pero todavía hay que dar la ofrenda. Entendimos la esencia del sábado, pero todavía hay que guardar el sábado. Entendimos la esencia del velo, pero todavía hay que guardar el velo. Entendimos la esencia aquí de la oración, que ni siquiera es necesaria, que la Biblia es espiritual, que la oración es espiritual, que la intención no son palabras, pero todavía hay que doblar la rodilla. Al poste, al poste, al poste. Casi, Las iglesias son así. casi entendió, pero no entendió. Y sabes que el balón en el poste no se queda cerca del gol. Rebota y se aleja. El casi es el casi no es. No entra en la historia, no es lo correcto. Y todo, esto funciona así porque nuestra mente fue hecha para que Dios sepa todo de nosotros. Y, al final, todo será para nuestra evolución. ¿Conoces este versículo? Como todas las cosas colaboran para el bien de aquellos que aman a Dios. Todas las cosas. ¿Qué está diciendo él? ¿Cuál es la traducción del griego allí? La traducción es tan, simplemente hablando a los romanos. Todo lo que está en tu cerebro fue hecho por Dios para que Él pueda leer, para que Él pueda saber. No es que todas las cosas colaboran en el sentido de todo. Es para tu bien, hijito de Dios. ¿Cómo podría ser eso si el contexto está diciendo? Herederos del sufrimiento de Jesús, herederos de toda la desgracia que Jesús pasó, herederos. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser todo para el bien? Entonces, ¿qué está diciendo él? Porque Dios lo hizo así. Él ya responde anticipando preguntas que los alumnos hacen. Cuando lo pone así, la oración, en realidad, son deseos internos. Ahora me van a preguntar por qué las cosas son así, y ya voy a responder. Las cosas son así. Todo funciona así. Para que Dios pueda leer nuestras mentes.
Entonces, Dios ya conversa con nosotros en telepatía, que William Musk está prometiendo, para 2030, desde siempre. ¿Entendido? Sí. Y así, el Creador sabe. Todos, los que vencerán el ego antes de crear el mundo. Y esos elegidos, antes de la creación, son imagen de Jesús, pues son como Él. Fuimos creados a imagen del primer hombre, Adán. Y ahora, ¿quién muere con Jesús en la cruz, que mata su ego, tiene imagen y semejanza de Jesús? ¿Qué es recibir e encarnar el Espíritu de Jesús? Es ahora tener imagen y semejanza de Jesús. Primer hombre, primer matrimonio, todo el mundo es. Todo el mundo ya nace en el primer matrimonio, aunque no conozca la Biblia de Moisés. Ya, nace imagen y semejanza de Jehová. Ahora, imagen y semejanza de Jesús tiene que casarse de nuevo. Tiene que divorciarse del primer matrimonio. ¿Ves? Testigos de Jehová. Cuando cada vez que un testigo de Jehová llame a tu puerta, dices que eres testigo del primer matrimonio, de la primera Biblia, del primer contrato. ¿Por qué no lo aceptas? ¿El segundo marido? Y si aún no lo has entendido, aquí comienzan esos versículos que la Iglesia Presbiteriana va a usar para la predestinación. Mira el absurdo. Calvino. Cuando, en realidad, estos textos aquí de la Reforma Protestante, cuando comenzó en 1517, están equivocados. Porque este texto aquí, lo que está diciendo es lo siguiente. Es, por haber hecho el cerebro del hombre y la conciencia psique, que Dios puede saber todo lo que piensas. Y es por saber todo lo que piensas que Dios ya sabe, antes de la creación del mundo, atemporalmente, quién va a vencer y quién no. Porque ya conoce los fluidos, las neuronas, las sintaxis cerebrales. ¿Lo entiendes? Sí. Es decir, es por conocer el cerebro del hombre, que Dios ya pudo saber incluso, antes de que transcurriera el tiempo, ¿quién habría de salvarse? Entonces, no está hablando de predestinación, está hablando del contexto, de la creación fisiológica del cerebro. Y los llamados fueron escogidos, y los escogidos fueron justificados, y los justificados serán inmortalizados. Y deificado. Entonces, si realmente somos escogidos por Él, nadie, ni nada podrá impedirnos llegar allí. ¿Por qué? Porque Él coloca ángeles, porque eres escogido por Él, y te protegerá hasta el final. No, porque Él supo, desde el principio, que ibas a vencer solo. Porque Él ya conoce tu cerebro, si es cerebro de vencedor o si es cerebro de perdedor. Ahora, sepan, ni Él se libró cuando estuvo en carne. Entonces, caminando en su camino, también sufriremos. Ni la tribulación, ni la angustia, ni la persecución, ni el hambre, ni el frío, ni el peligro o las amenazas. Su Biblia dice desnudez y te quedas así. Desnudez aquí tiene dos sentidos. El frío, en la percepción de sustento. Y porque cada vez que Pablo fue perseguido, le arrancaron la ropa para golpearlo. Y como él está hablando de amenaza y persecución, espada y persecución, está hablando exactamente de dejarlo desnudo, en público, para golpearlo. Es decir, ni siquiera si me arrancan la ropa y me hacen pasar vergüenza delante de todos para darme una paliza. ¿Dónde está todo? ¿Colabora para el bien? ¿Dónde? Concluyo preguntando nuevamente, ¿estamos condenados? Así como él comenzó allá arriba, termina preguntando, ¿estamos condenados? Enfrentamos nuestro ego todos los días. Y como ovejas, nacemos para morir.
Piensas que naciste para vivir. Primero vas a morir. Después vas a vivir. Ni ángeles, ni demonios, ni el presente, ni el futuro, ni autoridades, ni altura, ni profundidad, nada. Y nadie podrá impedirnos vencer. ¿Por qué? Porque después de explicar todas estas cosas, quedó claro que nada nos condena. Que nada nos apartará de este amor. El amor de Dios en Jesús. Romanos 9. Digo la verdad en Cristo, no miento. Mi conciencia lo confirma. En el Espíritu perfecto. Tengo gran tristeza y constante angustia en mi corazón. Y ahora va a hacer una reclamación de cuanto su pueblo nunca entendió la verdad. Y aún continúa en nombre de Jesús. Hoy, las personas casadas allí, con la primera mujer, con el primer marido, y no entendieron. Ya les he dicho esto. Y todavía no lo han entendido. ¿Y vamos? Vemos. 1260. Misión de los enviados emisarios. Porque Pablo está diciendo lo siguiente. Cuando el Cordero desató. Aquí no hay arrebatado. Aquí hay Marte. Probablemente el lunes vamos a la clase 24 y última clase de Romanos. Ya cerrando otro libro. Creo que conseguimos hacer Romanos en 3 clases, ¿no? Está bien. Va bien. Esta clase es muy liberadora, al menos 5, 7 versículos allí que merecían ser frases hasta de camiseta, ¿no? Es verdad. Es verdad, Dios lo mereció. Gente buena de Dios, nos despedimos aquí. De la nave madre. Hay un teólogo por ahí que hizo un vídeo contra mí. Cualquier día lo muestro. Para quien aún no lo ha visto. Este teólogo dijo así. Elogió mucho, ¿no? El sitio, dijo que tiene envidia, quería tener un sitio igual. Ya mostró, claramente. Entonces él dijo así. Eres muy inteligente, mira, solo tus artimañas, bla, 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 bla. Entonces él dijo, la primera cosa que fue a leer, que tomó así, al azar, cuando abrió, nave madre. Nave madre, se echó a reír. ¿Qué tiene que ver nave madre con Jesús? Dios mío, qué absurdo. Si él pudiera darse una oportunidad a sí mismo, ¿verdad? Si él pudiera percibir la ufología en toda la Biblia. Ay, Dios mío, qué difícil es. Gente, quiero hablarles de algo que voy a repetir, pero hoy lo voy a registrar dentro de la Reuniversidad X. Cuando era niño, mi madre debe recordar. Mis padres tenían en el cajón este libro aquí. Creo que ellos mismos no le dieron mucho valor, pero yo sí. Yo era de la iglesia y lo leí y dije, esto tiene más sentido que en la iglesia. Los cultos y predicaciones para mí no tenían sentido, pero este libro, que era de la propia iglesia, tenía sentido. Aunque tuviera todo el misticismo. Entonces, este libro aquí, el libro Corazón del Hombre, ya no se encuentra para comprar, es difícil, pero está en PDF, como lo descargué aquí. No os aconsejo leerlo, porque veréis una serie de misticismos. Pero es bueno, porque revela exactamente eso. Solo que en esa cosa bien infantil, todavía del corazón, no dice que es conciencia, no dice que es cerebro, pero aquí está el corazón del hombre, dividido en 2, el bien y el mal. Y aquí habla exactamente de esta dualidad, aunque no usa el término dualidad, no tiene ese entendimiento, pero está aquí, mira, izquierda y derecha, aunque tampoco usa ese término. Pero ya dividían el corazón en 2. Incluso, tienen el hexagrama, dividido en 2. Y luego vienen a criticarnos aquí por el yin y el yang, vienen a criticarnos por la dualidad, pero ellos mismos tienen a sus mentores, sus teólogos, enseñando el corazón dividido entre el bien y el mal. Mira,
nada más. De nuevo, firmado. Luego, aquí tienes a Jesús en el corazón, hasta que salgan las obras del mal. Ahí está el delta todavía, la Trinidad firmada. Y esto aquí, desde hace mucho tiempo, es un libro muy prestigioso para los bautistas, los presbiterianos, los adventistas, los metodistas y algunos pentecostales. Entonces está aquí, claro, en esa cosa de tridente, demonio, cuerno, pero representando lo que es malo dentro de ti. Entonces, aquí está la avaricia, la lujuria, el ego. Entonces es muy interesante porque tienen todo esto, pero no lo valoran, ¿verdad? No lo entienden. Y cuando hablamos abiertamente, no pueden ver. ¿Ves? Impresionante, muy bueno. Y este libro fue distribuido en 260 idiomas diferentes en todo el mundo, en las décadas de los 80 y 90. Y ya no existe. Y hay uno que es un poco más antiguo que este que habla de Pedro, que es de ellos también. Vamos a ver el trabajo esclavo en China, del que hablé. Esta respuesta completamente evasiva de la empresa no pone fin a una serie de misterios que la rodean. Aunque el documental haya revelado tantas denuncias gravísimas, aún no es posible tener certeza de si Chem utiliza mano de obra, esclava o no. Incluso con toda esta exposición, que fue realizada por la emisora británica, todavía seguimos con algunas dudas en relación a la poderosa SOPE, ¿no es así? ¿Crees que toda esta información recopilada es verdadera? ¿Crees que una empresa tan grande podría, de hecho? Sí, Werner encontró uno ahí. Ahora ponlo aquí, Werner, pon SOPE para que veas. Mira, tienda. Y si empiezas a buscar, los vas a encontrar. Él es. Es claro, no que. La producción exige, no la cantidad que ellos venden. Pero, ¿cuánto ganan esas mujeres? ¿Cuánto trabajan? ¿Cuántas horas al día? ¿Ves? Y hay una imagen. Me gustaría mucho encontrar esa imagen, pero es difícil de encontrar. Mira esto aquí siendo supervisado. Por un policía, ¿no? Pero tengo que intentar encontrarla. Ayúdenme a encontrarla. Si la encuentran, envíenmela. Había encontrado una imagen oficial de CNN. De SOPE. De personas trabajando en el calor, sin ropa, lanzando paquetes sin parar. Existe un término técnico usado en revistas y sitios de negocios que se llama walmartización. Porque Walmart utiliza mano de obra esclava, tipo de Vietnam, entre otros. Y debido a estos hechos, existen boicots de todas las personas progresistas de no comprar en Walmart. Este término es oficial. Tal empresa está practicando Walmart, que es este tipo de compra de mano de obra esclava. Pero, es. Hoy mismo vi a una pareja, está en el sitio del Vaticano. Noticias. Entra allí para que veas una pareja brasileña que logró encontrarse con el Papa. Y entonces pidió consejos para el matrimonio. Entonces el Papa dio un consejo rápido, salió. A ella le gusta esto. Vestido lujoso. Él en un traje de marca, pareja de gran potencial financiero. Visitando al Papa en su luna de miel. Los dos, muy católicos y la gente en el chat, todos diciendo así, mi sueño, si yo estuviera allí, estaría temblando. ¡Qué día! Maravilloso que tuvo esta chica, qué oportunidad tuvo esta pareja, que tuvieron estos novios. Solo que joyas, diamantes, oro, ¿entiendes? ¿Y de dónde vino el diamante? ¿Dónde extrajeron el diamante? ¿De África? ¿En qué circunstancias se extrae el diamante? Busca la información para que veas de dónde viene el diamante. Entonces, el francés, el inglés, el alemán, el brasileño, el americano, están usando joyas. ¿Qué vinieron de dónde?
Entonces, esto no es la cosa izquierdista, tonta, diciendo, voy a usar más, no es eso. Pero la cosa es, ¿qué valor tienes para mirar hacia arriba y decir, gracias, Dios? ¿Qué valor tienes para decir, gracias, Señor, por esta joya? Entonces tuvimos sabiduría, logramos alcanzar estas cosas, no tenemos culpa de lo que pasa al otro lado, pero debemos tener conciencia. Lo que les estoy pidiendo es conciencia de que las cosas son así. Entonces, cuando un ex no ora agradeciendo, lo hace por conciencia. Como mínimo, conciencia. Porque eso sería sobrepasar, eso sería burlarse del dolor ajeno. Sería una burla. Que, además de tener lo que las personas no tienen, todavía agradeces a Dios. Vaya, así es como el rico fue al infierno en el pasaje de Lázaro. Y eso podría incluso ser la situación de usar el nombre de Dios en vano, ¿verdad? Exactamente es y es usar el nombre. Entonces, eso es lo que he estado enseñando, siempre. Y ustedes están ahí torciendo la nariz y diciendo, ¿será que es eso mismo? Difícil, ¿verdad? Un día todos lo entenderán. Señor y señores, adiós, gente. Aquí no hay arrebatado, aquí hay Marte.